Vamos a ver. Bien. Buenos días, chicos, queridos alumnos. Buenos días. Vamos en esta mañana tan bonita, tan agradable. Vamos a tocar un tema pero muy interesante. Voy a disminuir un poco el zoom. Hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, acá tengo una tabla periódica. Dice tabla periódica química. Esta tabla periódica química habla mucho sobre una organización conocida como la UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Entonces es la UPAC la que también revisa y le da el visto bueno a la tabla periódica que tenemos acá. Aquí se encuentran todos los elementos químicos, ¿no? Comenzando desde el hidrógeno, ¿no? Y aquí está todos los que son metales ligeros, metales pesados, no metales y los gases. Y aquí hay algunos elementos conocidos como lantánidos y actínidos. Acá podrán verse. Entonces, vamos a conocer. Normalmente en la naturaleza se conoce el 90% de los elementos químicos están en la naturaleza. El otro porcentaje han sido creados por el hombre en los laboratorios, como el uranio, el plutonio, ¿no? Otros elementos radiactivos, más que todo, elementos radiactivos. Entonces, están en la sección de los metales de transición interna. Bien, vamos a hablar entonces, primero haciendo referencia sobre la pasta dental. ¿Qué cosa es la pasta dental? La pasta dental es una sustancia química, ¿no? Que va a mejorar los minerales los minerales naturales que tienen los dientes, ¿no? Va a estimular la reaparición de sales de calcio, que a veces nosotros perdemos por acción de los ácidos de la placa bacteriana. Esos ácidos de la placa bacteriana descalcifican los dientes. ¿Qué hace la pasta dental? Lo va bañando, lo va recalcificando, lo va remineralizando nuestros dientes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la composición que recomiendan la mayoría de los científicos o de los dentríficos? Que tenga flúor. El flúor es importante, ¿ya?, para que pueda remineralizar. No es que sea un mineral, sino que el flúor es bastante recomendado para que en las pastas dentríficas. Lo recomiendan bastante, porque esto combate a la placa bacteriana, lo combate. Bien, ¿qué otras propiedades tendrá la pasta dental, las pastas dentríficas? ¿Qué otras propiedades más aparte del flúor? A ver, se los dejo a ustedes ahí. Ustedes van a ver, ustedes tendrán que verlo. Bien, chicos, entonces entraremos a una línea de tiempo, donde cómo es que la tabla periódica, en su búsqueda, los científicos han ido teniendo la idea de querer ordenarla. Para que ustedes vean esta tabla de acá ordenada, pues no ha sido de la noche a la mañana, pues. Esto ha tenido que pasar todo un proceso. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Sabían que habían elementos químicos? Sí lo sabían. Lo saben desde la época de Aristóteles, desde la época de Platón. Pero ¿cómo los ordenamos? ¿Por orden alfabético? No. ¿Cómo los ordenamos? Por periodos, por grupos, y lo fueron agrupando. Y empezó así la idea de ir agrupándolo por grupos. Luego ya fue por periodos, y así, dependiendo de la cantidad, la masa atómica, el número atómico, en qué coinciden, se fueron agrupando así, metales, no metales, gases, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tomó un tiempo, ¿ya? Entonces, ¿con cuál comenzamos? Vamos a empezar con este científico. Vamos a empezar con este científico. Vamos a correr el monitor para este ladito.
Disculpen ustedes si corremos el monitor para este lado para dar inicio a este. Mejor le pongo y le doy un, en vez de darle el zoom, ¿por qué no le doy un acercamiento? Bien, ahí está. Le damos el acercamiento y vamos a empezar con el primer científico. Con el primer científico conocido como el alemán Johann Dobereiner. Johann Dobereiner, el creador de las triadas. Se le llamó las triadas de Dobereiner en el año 1817, 1820, por ahí aproximadamente. Johann Dobereiner organizó a los elementos químicos en grupos de A3. En grupos de A3 que tenían propiedades similares. O sea, elementos químicos con propiedades similares. Lo fue agrupando de A3. ¿Ya? A los que él llamó triadas. Llamó triadas porque algunos de estos grupos se asemejaban, tenían propiedades semejantes. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, litio, el sodio, el potasio, tenían propiedades semejantes, ¿ya? Por ahí teníamos al calcio, el estroncio y el bario. Estos mayormente eran no metales, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa argumentó él? Él argumentó que el peso atómico, Dobereiner argumentó que el peso atómico promedio de los elementos que se situaban en los extremos de la triada era similar o muy cercano al peso atómico del elemento que estaba en el centro. ¿Ya? Por ejemplo, litio, sodio y potasio. Sumados los pesos de los extremos y divididos resultaban, ¿no?, al del medio. Resultaba al del medio. Entonces obtenían el peso atómico del elemento que se encontraba en medio, que era el sodio. Entonces él organizó, fue su primera organización por el año 1817-1820. Mira, estamos hablando del siglo, comienzos del siglo XIX. Comienzos del siglo XIX. Ahora, luego, en el año 1865, estamos hablando de casi 50 años después, casi 50 años, medio siglo, aparece un químico inglés conocido como John Newlands. John Newlands ordenó el comportamiento periódico de los elementos en grupos de 8, pero en orden creciente, de menor a mayor, de acuerdo al peso atómico, ordenó en orden creciente en números de 8. ¿Ya? Entonces se dio cuenta que el octavo era similar al primero, el noveno era similar al segundo, el décimo era similar al tercero. Por eso le llamó la ley de las octavas. ¿Ya? Entonces, con esto empezó a configurarse la primera clasificación de los elementos químicos, ¿ya? Por series, de acuerdo al peso atómico, Ahora bien, seguimos. En el año 1869 aparece Mendeleev, principalmente Mendeleev y Meyer, pero a Mendeleev se le consideró como el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque Mendeleev llegó a ordenar, es el que más elementos químicos llegó a ordenar. Llegó a ordenar 63 elementos químicos. Sí, 63 elementos químicos conocidos hasta ese momento. Y él fue ordenándolo en periodos y filas. Por ejemplo, cuando son periodos, sí, periodos. ¿Ya? Ordenándolo ¿cómo se llama? En periodos, filas, en periodos. Y en columnas que se le llamó grupos. Por ejemplo, estos números del 1 al 7 que ustedes pueden ver acá se llaman periodos, son filas. Y las columnas se llaman grupos, columnas, para que me entiendan mejor. ¿Ya? Entonces, este diseño dio la tabla, que dio el de la tabla,
permitió reservar espacios para los elementos que se iban a descubrir más adelante, posteriormente, ¿ya? De esa manera pudo haber predecir lo que por su masa y propiedades ocuparían esos lugares vacíos. Ejemplo, el galio, el germanio, ¿no? Entonces, de esa manera él fue ordenando. Fue el primero, por eso se le llama como el padre de la tabla periódica. Meyer fue uno también que hizo aportes. Meyer hizo aporte también participando en lo que es la tabla periódica actual últimamente. Voy a ponerlo de este lado. Ahora vamos con Moseley. A Moseley, o Moseley, como quieran llamarlo, o Moseley, como quieran. Moseley, ya está. Ya. Moseley definió el concepto de la ley periódica moderna y él fue el que introdujo el número atómico. ¿Ya? Aquí ya Henry Moseley. Con él comenzó pues ya, él llegó hasta la tabla periódica actual. ¿Ya? Porque la tabla periódica actual tiene como base lo que Moseley hizo, Henry Moseley. Él tiene como base, la tabla periódica actual tiene como base lo que hizo él y lo que hizo Mendeleev y Meyer. ¿Ya? Entonces, en la tabla periódica actual ya estamos, mira, desde 1914 ya hablamos del siglo XX. Del siglo XX ahora al siglo XXI, que estamos 2020, la tabla periódica no ha sufrido muchos cambios, ¿no? Se ha mantenido intacta. Se han aumentado, se han ido descubriendo más elementos químicos, pero no ha sufrido cambios. Más bien ha habido aumento. No ha habido variación ni modificación. Quizás en algunas tablas periódicas modernas han habido modificaciones en cuanto a los electrones de valencia o a los números de oxidación de los átomos, ¿no? Pero en cuanto al número atómico o al número de masa, no ha habido variación. Quizás ha habido variaciones en los electrones de valencia o en los números de oxidación. A veces difiere en las tablas actuales. Ahí difiere en la actualidad. Entonces, ¿pero en qué se organizan? Todos se organizan en función al número atómico. Ahí no ha cambiado nada. La IUPAC respalda eso. Elemento nuevo que sale lo ponen al último. Dependiendo, dice, y ojo, no puede salir otro elemento similar a hidrógeno que tenga el mismo número atómico. No puede. Pueden salir o crear otros elementos con mayor número atómico y un mayor número de masa. Y se van a ir colocando en los casilleros vacíos, ¿no? Hasta el momento se conocen según mi tablita antigua, se van conociendo más de 100 elementos químicos. Se han llegado a conocer 112, 113 elementos químicos, hasta 114 elementos químicos, y según mi tabla antigua. Vamos a ver de repente en otras tablas hasta dónde han llegado. De repente han llegado hasta 120, 118 aproximadamente. A ver, la tabla periódica moderna debe haber llegado aproximadamente hasta 118 elementos químicos. 118 elementos químicos. La tabla periódica actual. Se han ido descubriendo, pero no de forma natural, sino en los laboratorios. Ahora, otros elementos químicos que están llegando de otros planetas, por ejemplo el selenio, que se encuentra en la Luna. Y así, los elementos químicos que le ponen en la tabla, los nombres de los elementos químicos, dan origen, por ejemplo, el mendelevio es en honor a Mendeleev. Hay un elemento llamado mendelevio. ¿En honor a quién? En honor a Mendeleev. Se llama mendelevio. Hay elementos químicos llamados que tienen nombre de planeta: el plutonio por el planeta Plutón, el uranio por el planeta Urano, americio porque fue descubierto en América,
Fermio, por Fermin, quien lo descubrió. Europio fue descubierto en Europa. Francio, porque se descubrió en Francia. Y así hay una serie de elementos químicos que tienen los nombres en honor a los descubridores. En honor a los descubridores. Listo. Entonces, hasta aquí hemos llegado conociendo todo un recorrido de acuerdo a la línea de tiempo de la tabla periódica. Recorremos de nuevo esta línea de tiempo, comenzando en 1817 con las triadas de Dobereiner, luego en 1865 con las octavas de Newland, luego en 1869 con Meyer, con Mendeleev y Meyer, ¿no? Que son, a Mendeleev se le conoce el padre de la tabla periódica. Luego con Moseley, o Moseley, como quieren llamarlo, en 1914, siglo XX, ¿no? Que él definió el concepto de la ley periódica moderna, introdujo el número atómico y en base a él sale la tabla periódica actual que hoy conocemos todos, que se organiza en función al número atómico. Todos los elementos se organizan en función al número atómico. Correcto. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Ahora sí, me despido de ustedes. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Aquí me despido con mi nena, Ani. Chao. Bendiciones.